Ya, chiquillos, ahora sí puedo empezar. Ya, perfecto, ahora sí lo haré, qué bueno. Mira, justo voy a empezar de nuevo. Ya, entonces, como les iba diciendo antes, nosotros los contenidos que estamos viendo ahora tienen que ver con la civilización griega y principalmente vimos dos polis, ¿cierto? Y vimos sus características principales, que era Atenas y Esparta. En Esparta nos focalizamos, ¿cierto?, sobre la enseñanza que ellos tenían, la enseñanza militar, y en Atenas vimos principalmente los legados que nos dejaron y también la política. Entonces, voy a ir haciéndoles unas preguntas y ustedes me van a ir ayudando para que vamos complementando las respuestas. Eh, la clase número 1, nosotros hablamos sobre la ubicación de la civilización griega. ¿Qué características tenían los lugares donde se localizó la civilización? A ver si me pueden ir ayudando. Ahí van abriendo el micrófono. Tenía muchas montañitas Muchas y montañas. como que, sí, y como que se separaban en polis. Perfecto, en polis, excelente, ¿ya? Y eso, al separarse en polis, se debía al tema de las montañas que existían en todo este territorio griego. Bien, excelente. ¿Cuántos territorios eran? Eran, ¿cuántos territorios pertenecían a la Era- civilización? Eran tres. Perfecto, tres, Catalina, muy bien. Tres, bien, Camila, ya que era las penínsulas balcánicas, las islas del mar Egeo y, por último, la costa occidental de la actual Turquía. Si se fijan, es todo este territorio que aparece aquí en el mapa, todo lo que está marcado, que está esta línea punteada, ¿cierto? En color rojo es lo que pertenecía a la civilización griega y bien, como dice Catalina también, estas tres partes tenían un nombre muy especial que era la Hélade, ¿ya? Y la Hélade era todo lo que pertenecía a la civilización griega. Bien, perfecto. ¿Y cuál era el mar, ya que rodeaba todo lo que era la civilización? A ver si alguien. ¿Cuál era el mar que rodeaba aquí todo esto? Bueno, son dos mares en el fondo, pero principalmente, ¿cuál habrá sido? A ver si alguien. El Mediterráneo, perfecto, ya. Perfecto. Entre el Mediterráneo y el mar Egeo también. Entonces, esto obviamente, al tener mar, ya esta civilización, podían realizar lo que era el comercio marítimo y focalizarse en esto. ¿Por qué se llamaba Hélade? No hay una explicación lógica, es el nombre solamente que le colocaron, ¿ya? Es principalmente eso. Bien, bueno, y también como dijo Catalina, ahí complementando la respuesta, al tener este tipo de geografía de relieve montañoso, eh, no pudieron localizarse solamente en un territorio, sino que se localizaron en varios lados, ¿ya? Y esto significaba que cada lugar iba a ser una polis, que la polis son las ciudades-estado. Entonces, cada polis iba a tener su propio sistema político, su propio sistema económico, su propio más que nada eso, político y económico, yo creo que ahí va. El tema cultural también. Pero, por ejemplo, todos hablaban el mismo idioma, todos tenían las mismas creencias en dioses, entonces se complementaban, pero a la vez igual eran diferentes. ¿Cata? Que tenían propias monedas diferentes. Excelente, muy bien. Ya, entonces nosotros esta actividad ya la habíamos hecho. Y aquí, basándonos en lo que eran las polis, nosotros hablamos de dos polis, que es cierto que eran bien importantes. Una era Atenas y la otra era Esparta. Si yo les pregunto, ¿qué importancia tiene la política de Atenas? ¿Qué me podrían decir? La democracia. La democracia, bien, excelente. ¿Qué más podríamos decir de de la democracia, de la política de Atenas, de lo que vimos, de lo que se acuerdan ustedes? Hicimos una actividad también acá, no sé si se recuerdan. Que eran escogidos a mano alzado los representantes. Perfecto, Camila. Ya, bien, que eran escogidos a mano alzada o también que eran escogidos a través de votación, ¿cierto? De la mano alzada o eran al azar. Y aquí encontrábamos en este mapita, ¿cierto? Que habían, perfecto, ciudadanos y no ciudadanos. Me gustaría saber quiénes eran los ciudadanos, quiénes componían este rol de ciudadano. Los Los hombres ciudadanos con eran los que tenían derecho y riqueza. Ya, bien, perfecto. Ya, ¿y los no ciudadanos quiénes iban a ser? las mujeres, Las mujeres, eh, perfecto.
Los que no tenían extranjeros. riqueza. Bien, excelente, ¿ya? Entonces, los ciudadanos van a ser los hombres, ¿ya? Pero los hombres tenían que tener ciertas características para ser ciudadanos, principalmente tenían que ser mayores de 18 años, tenían que tener riquezas, pero estas riquezas se veían en el tema de territorios y no podían ser extranjeros y no podían ser esclavos. Por ende, era democracia, hasta ahí nomás lo que la otra vez hablamos, porque igual era un tema discriminatorio. Los no ciudadanos iban a ser las mujeres, ya porque las mujeres en este tiempo no eran bien vistas en la política, y bueno, ahí como dije delante, los extranjeros y los esclavos. Ojo acá, los ciudadanos ya tenían que también tener ciertas características. Por ejemplo, tenían que participar en el ejército. Esto era súper relevante porque si llegaba a haber una guerra o llegaba a haber una invasión, tenían que obviamente tener a los mejores hombres, y estos mejores hombres también tenían que ser ciudadanos. Y también los ciudadanos, ojo, pagaban impuestos. ¿Ya? Y aquí nosotros teníamos diferentes instituciones o organizaciones que se encargaban de la política. Entonces vamos a tener a los estrategas, que eran los del ejército, los arcontes, que eran los tribunales, lo de la ley, ya la eleia, recuerden que eran 6.000 y que eran los tribunales populares, y la boule, que elaboraban las leyes. Camila, ¿cómo se sabía que eran esclavos? Principalmente los hijos, a ver, si los esclavos tenían hijos, ellos iban a seguir siendo esclavos, y así se seguía sucesivamente. ¿Cuáles fueron los primeros esclavos? Por lo general eran los que tomaban prisioneros de otros lados, ellos, y así se seguía sucesivamente hasta que lograron ser una gran cantidad de población. Ya, perfecto. Entonces nosotros hicimos esta actividad, ya la habíamos hecho, habíamos comparado la democracia chilena con la democracia en Grecia, habíamos dicho, por ejemplo, que aquí en Atenas era por sorteo y también era mano alzada, en cambio aquí la democracia en Chile es a través de la votación. También dijimos que una diferencia grande era quiénes eran ciudadanos y quiénes no. Por ejemplo, nosotros, yo hablo como adulta, soy una ciudadana política porque puedo votar, ustedes son ciudadanos también, pero son ciudadanos activos solamente porque pueden realizar participación en otro tipo de cosas que no sea la votación. Cuando usted cumple 18 va a tener que cumplir ese rol, obviamente, aquí en el país. Ya, perfecto. ¿Alguna duda con esto? ¿Con la democracia en Atenas? Ya lo habíamos visto igual, pero no sé si alguien tiene una duda, me dice nomás. Ya, perfecto. Y también aquí hubo una clase, la tercera clase, que hablamos de Esparta, y que esta clase en realidad fue bien entretenida porque vieron ustedes un video, ¿cierto? Que les contaba más detalles de cómo se relacionaba la gente aquí en Esparta, y principalmente cómo ellos eran de aguerridos, cómo ellos eran, eran educados para la milicia. Y aquí hablamos harto de que algunos estaban de acuerdo, otros no estaban de acuerdo con esto. Entonces, ¿se me escucha ahora o no? ¿Se escucha? Sí, ahora sí se le escucha, pero al principio, Se le cuando escucha, tía. hablar de Esparta, no se le escuchaba nada. Ya, no importa, lo vuelvo a repetir. Gracias. Ya, entonces, como les decía, que hablamos en esta clase sobre el video que ustedes vieron de Esparta y que a ustedes les había parecido algunas cosas bien y otras cosas mal, que algunas cosas que se asimilaban a lo que pasaba actualmente y otras cosas que obviamente cambiaron total. Pregunta, ¿qué cosas recuerdan de lo que vimos de Esparta, de la educación militar que tenían? A ver que sí podemos ir recordando. Ustedes hicieron tomaron apuntes y dieron ideas. Vayan diciéndome. ¿Vicente? Yo, que a partir de los 7 años ya tenían que ir a prepararse Perfecto, ya a cualquier partir de guerra. los 7 años ya se preparaban para poder ser parte del ejército. Excelente. Y nosotros hablamos que 7 años... Era muy discriminatorio. Dígalo, Loreto, nomás, dígalo. Era muy discriminatorio. Ya, bien, perfecto. ¿Y por qué eran discriminatorios? ¿En qué? Porque las mujeres no participaban, no tenían derechos políticos. Ya, bien, perfecto. Pero también eran discriminatorios en otro sentido. Que discriminaban a los débiles, por decirlo así. Perfecto, ya, bien, excelente. A los que tenían malformaciones. Bien, súper bien. Ya, y ahí las tres súper excelentes, chiquillos, lo que dijeron. Entonces, la Lore dijo que eran discriminatorios
Ahí sí habló de que las mujeres no podían participar en la política, ¿ya? Y que la Cata habló de discriminaban por el aspecto físico, ¿cierto? Hablamos de que la gente que sufría de sobrepeso en Esparta era prácticamente, le hacían un bullying, ¿cierto? Y que en realidad se burlaban públicamente de ellos, de los niños también. Si nacían con malformaciones, recuerden que los mataban porque obviamente no les servía para lo que ellos tenían como meta. Y así sucesivamente. Entonces, a los más débiles se les discriminaba y a los que eran fuertes, obviamente, eran aceptados de la mejor manera en Esparta. Bien, ¿alguna otra cosa que quieran agregar? Que valoraban la perfección física. La perfección física, y eso se trataba principalmente de tener músculos, de ser flacos, según el estereotipo que tenían ellos. Y cualquier persona que fuera diferente a eso, la discriminaban y era bastante mal. O sea, nosotros lo vemos así ahora, pero en esa época para ellos era lo normal. Ya, entonces, también, obviamente, políticamente hablando, Esparta tenía que tener su organización. Y aquí nosotros teníamos la diarquía, Éforos, la Jerusía. Y habíamos dicho que, a diferencia de la otra polis que habíamos visto en Atenas, acá existían reyes, y eran reyes hereditarios, o sea que se iban traspasando el mandato ya según las generaciones. Entonces la diarquía iban a ser dos reyes, ya, y que tenían poderes limitados, perdón, no ilimitados, limitados. Y principalmente todos estaban relacionados igual con el ejército, o sea, ese era su principal objetivo, ya, el tema del ejército, lo militar. Y aquí habíamos hablado también de las mujeres, y ojo, yo les había dicho que las mujeres no tenían ninguna flecha, estaban como aisladas aquí en este mapa, porque tenían un rol fundamental en la sociedad, porque podían formar parte del ejercicio ya gimnástico y estaban integradas a la organización militar, pero no tenían derechos políticos. Ya, o sea, no podían estar en ninguno de estos. O sea, se podían preparar militarmente, pero al final igual iban a ser discriminadas en esta parte. Bien, y aquí hicimos la comparación entre Atenas y Esparta, y ustedes me dijeron en cuál de las dos preferían vivir. A lo mejor si hubiesen estado en esta época, muchos me dijeron Atenas, porque hubiesen estado más tranquilos, otros me dijeron Esparta, y ahí dependía de su opinión y de la visión que ustedes tenían. Y la última clase, ya que fue la que vimos la semana pasada, tiene que ver con los legados culturales de Grecia. Y aquí hablamos de que si algunos habían visto la película Hércules, algunos me dijeron que no, otros me dijeron que sí, y yo les dije que se las recomendaba porque en realidad habla de todo lo que tiene que ver la cultura de la civilización. Hablamos de las pinturas, ¿cierto? Que dijimos que principalmente se daba en lo que eran las vasijas, lo que era la artesanía. Hablamos de la escultura, de la perfección que tenía que tener la escultura, o sea, que fuera lo más similar a el cuerpo que tenían en esa época, o sea, con los detalles, que fuesen lo más parecido a la escultura humana, en lo que era en ese sentido. Hablamos del deporte, ¿cierto? También averiguaron ustedes de los Juegos Olímpicos, de los juegos que se daban en esta época, qué se podía hacer, qué fecha empezaba, cuántos días duraba, quiénes quiénes participaban. Recuerden que estaban desnudos, y hablamos también de la imagen artística que tenían los cuerpos, entonces nos enfocamos bien en esto. Hablamos de la literatura, hablamos de Troya, algunos me dijeron que habían leído el texto, otros habían visto la película, y hablamos de Homero, que aquí empezó la épica, la lírica y el drama, géneros que ustedes ven actualmente en lenguaje. Hablamos del teatro, que también parte acá, ya, y que principalmente el teatro se hacía en honor a fiestas al dios Dionisios, los dioses que vamos a ver hoy día en la actividad, y que principalmente se realizaban obras de teatro donde las mujeres no podían asistir. ¿Se acuerdan que les había dicho? Ya que las mujeres no podían ir a esto, y que los hombres eran principalmente los que hacían los roles de mujer también, porque la mujer tampoco podía participar en las obras teatrales. Ya, y hablamos de la ciencia, filosofía y la historia. Ustedes me dijeron que conocían de la filosofía, y me dijeron que era un pensamiento un poco más allá, era analizar lo que ya estaba, era la crítica también. Hablamos de la matemática, la geometría, la astronomía, etc. Y por último, hablamos de la arquitectura. Y la arquitectura vimos lo que era estos edificios, ¿cierto? Que eran rectangulares, que es el Partenón,
y que principalmente se hacían en honor a los dioses. ¿Sí? Y eso principalmente vimos de la civilización griega. Ahora vamos a hacer una actividad, ¿ya? Así que saqué el cuaderno, yo le voy a anotar la actividad aquí en un Word para que lo vaya siguiendo. No sé si alguien quiere aportar algo por mientras o quisiera, tiene alguna duda. Me parece que no. Ya. Entonces, vamos a ver la actividad. Espérenme un segundito. Ya. ¿Se ve el Word que estoy mostrando? No, todavía no. Ahora sí. Ahora, Sí, tía. Sí se ve. entonces vayan escribiendo conmigo en su cuaderno. Hoy día es 18 de junio, 2020. Peor año de todos. Yo siento que el 2016 fue el mejor año ¿Cuál? de todos. ¿El año pasado? El 2016, Ah, el 16. ¿Por qué? que no me acuerdo nada del 2016. 2016. No me acuerdo qué estaba haciendo. Ya estaba en el colegio, así que pero no me acuerdo en realidad. Ni yo. Mira, yo creo que el año que más voy a recordar va a ser este. Nada más que eso. O tal vez no. Tal vez no. Hoy podría, no sé, pegarme en la cabeza y no recordar este año, ¿cierto? ¿En qué A curso veces las estábamos cosas más nosotros complicadas en el 16? es lo más complicado, es lo más difícil de olvidar. El Tercero básico, creo. tercero. En tercero. En Ah, tercera estaban. sí. A mí me gustó el Ah, no, tercero. ya. Fue épico, Unos bebés eran. A mí me gusta el tercero. Tercero, fue bacán. siento que quinto igual fue ¿Todos recuerdan al Antonio? tranqui. No, Ay, por sí. favor, no me hagas recordar. No, por favor, te lo pido. Quinto también fue bacán. Fue viola. No estaba la Martina. Todos los años fueron buenos, el A mí único me malo ha gustó sido este. Sí. el único más ha sido este. A mí el año pasado fue un buen año. No sé, o para ustedes. Si les pasó lo mismo. Bueno, igual, yo creo que cualquier año menos este. Ojalá que este sea el más peor de todos los años y que no vengan otros peores. Sí, es verdad. Yo creo que no puede pasar nada peor más que una pandemia. Una guerra podría ser, pero difícil que haya una guerra ahora. Zombies. Profesora, no Sí, tenta yo el descubrí destino. algo. Apocalipsis. Mira, podría ser eso. No tenten al destino. La verdad. Voy a tocar madera. Acá 2020, sorpréndeme. The Walking Dead, sí. Algo así podría ser. Tía, Digamos. yo hice un descubrimiento, pero ¿Viste? que no es de la clase. Ya. Yo sé cuánto le dan a los expresidentes de Ah, dinero. ¿ya cuánto era? 9.349.000 pesos, Ah, 851.000. ¿mensual? Sí, en total en dólares son 12 millones. Oh, voy a ser presidente. ¿Cómo puede ser tanta plata? Dios mío. Ay, nada que hacer, po. Pero buen descubrimiento. Gracias, Jimena. Me dejaste un poco triste con eso. Chiquillo, entonces la actividad que van a hacer ahora, ya en internet van a buscar 6 dioses griegos y van a indicar su característica. Por ejemplo, no sé, Zeus, ¿cuáles son sus características principales? Indicar, no sé, 2 características, 3 a lo mucho. Lo voy a repetir de nuevo, ya si es que se escuchó entrecortado.
la actividad, buscar 6 dioses griegos y indicar cuál es la característica. Por ejemplo, Zeus, dios del rayo, su característica principal era proteger a los hombres. ¿Ya? Y después escribir en 5 líneas qué aprendieron en esta unidad. O sea, yo aprendí sobre la política de Atenas, aprendí más sobre Esparta, me llamó la atención esto y esto otro, y así. ¿Ya? Eso, chiquillos, en 15 minutos. 15 minutos y revisamos. Ya tienen que ser, en la una de los dioses tienen que ser características físicas Da lo o mismo, cualquier característica, psicológicas. la que encuentres. Porque lo más seguro es que van a encontrar los mismos dioses. ¿Ya? Entonces así nos vamos complementando entre todos cuáles son las características. ¿Ya? Ya. Ya, chiquillos. Trabajando 15 minutitos. A las 3:40 revisamos. Si tienen alguna duda, voy a estar aquí igual. Ya voy a desactivar la cámara, eso sí, y el audio. Me preguntan y yo lo activo. Tía, Dime, ¿qué pasó? ¿cuántas características tienen que ser? 2 a 3 características. Ay, Voy a aquí. anotar acá mejor. ¿Ah? Voy a colocarlo acá. Ya. Ya, tía, eso nomás, gracias. Ya, Javi.
Ya, chiquillos, parece que ya estamos listos y ya estamos en la hora para poder revisar. Entonces, vamos viendo, chiquillos. La primera actividad decía busca 6 dioses griegos y me van diciendo las características. Me gustaría saber aquí quiénes quisieran decir lo que buscaron. Ya, a ver, esperen. Yo, Isidora, Yo. Joel, sí, y después, ¿alguien más quisiera? Yo. Jimena. Y después, si alguien sale, seguimos. Yo. Ya, Victoria, perfecto. Entonces, Isidora, Joel, Jimena y Victoria. ya, digo uno nomás. Diga 3. Ya. Puse Hefesto, que era el dios del fuego y era protector de los guerreros. Puse pues Poseidón, dios del mar, y su importancia era proteger a Atenas. Y Zeus, dios del rayo, era el encargado de gobernar y proteger. Perfecto, muy bien, Isidora. Joel, después la Loreto también va al final, por si acaso. Poseidón, Ujú, dios de los mares y océanos, perfecto, Hera, reina de los dioses. ya. No me dio tiempo de ponerla. Las características, no importa. ¿Y otro más? Eh, Hades o Zeus, es que no sé cuál dijeron de los dos. Ya Es dice que Zeus, dios del cielo y soberano del Olimpo. perfecto, ya súper bien. Igual con esas características, uno igual, o sea, con lo que dijiste, igual uno puede sacar características. Ya, por ejemplo, Zeus, si es el dios del Olimpo, uno se lo imagina así como físicamente súper grande, como, no sé, no sé, hay hartas fotografías, o sea, imágenes, perdón, dibujos de cómo era Zeus. Aparte hay hartas películas que están relacionadas con los dioses y uno se los podría imaginar así. Bien, gracias, Joel. Jimena, después Victoria. Hades, que era ¿Ya? el mayor hijo de los varones del titán Cronos y dios del inframundo. Perfecto. Eh, Dionoso, dios del bien y de la vida. ¿Ya? Atena, diosa de la sabiduría y grandiosa habilidad para la ciencia y la estrategia. Perfecto. Bien. Victoria. Ah, ya. Hades, dios del inframundo griego, por lo tanto era hermano de Zeus y de Poseidón. Bien, perfecto. Era como el hermano malo de los tres. Bien. Por eso que era rey del inframundo, porque era malo. Exactamente. Era diosa de las mujeres y también del matrimonio. Bien, perfecto. Artemisa era hija de Zeus y de Leto y era hermana de Apolo. Sí. Era la diosa de la casa, los animales y del territorio virgen. Bien, excelente. Loreto. Gracias por saber. Yo puse casi todos los que tenían los chiquillos, pero puse Zeus, Ujú. dios del cielo, además de ser dios del rayo, también es padre de todas las deidades. Me salió, Ya, deidades. sí. Poseidón, dios de los mares y los océanos, tenía el poder de controlar las furias de las aguas, aparte de ocasionar los terremotos. Bien. Era reina de los dioses, hermana mayor de Zeus y al mismo tiempo era esposa y fue una persona noble y muy humana. Bien, súper. Gracias, Lore. ¿Alguien más quisiera decir alguno que no salió en esta lista? Parece que los dijeron como los más importantes, así que ya, bien, perfecto. Entonces, chiquillos, ya, Jimena. Ya, también la era para poder complementar, ella velaba por las uniones matrimoniales y los nacimientos. Bien, perfecto. Entonces, si se dan cuenta, todos los dioses que ustedes nombraron tenían una característica especial. Por ende, cada persona en Grecia, en la civilización, eh, que necesitaba algo, pedirle, le pedía cierto dios en específico. Por ejemplo, no sé, lo que nombró la Jimena, le pedían a la diosa que estaba relacionada con los matrimonios, si había algún problema ahí.
no sé, por ejemplo, Artemisa, Afrodita y así todos los otros dioses que hay. Entonces, todo estaba relacionado con lo que pasaba, como en el entorno, en el contexto, con los dioses también. Recuerden que no había una explicación científica para lo que pasaba, entonces ellos suponían que, por ejemplo, cuando habían rayos era porque Zeus estaba enojado. Cuando, no sé, había un terremoto, era porque Poseidón lo mandó a realizar, ¿ya? Entonces, esos eran sus conceptos. Bien, y la otra era las 5 líneas de lo que ustedes aprendieron en estos contenidos. Me gustaría escuchar a la Cata Pérez, si es posible. ¿Ya? Ujú, ¿Sí? ¿sí? Eh, eh, Cata, en se escucha mal. esta unidad, Ya, Cata, espérate, que se escucha mal, se escucha muy entrecortado. Déjame escuchar al Vicente, ¿ya? Y después, mal. ya, no se escucha nada, Cata, espérate. Sal y vuelve a meterte, porque se escucha muy entrecortado y es muy raro que a ti se te escuche así, ¿ya? Vicente, mientras la Cata arregla su micrófono. Ok. Espérese, la segunda, ¿verdad? La segunda, sí. Ok. En esta unidad aprendí que las antiguas civilizaciones como Esparta eran muy discriminadoras, en cambio algunas otras eran menos discriminadoras, dejando a más personas siendo, como diciéndolo así, ciudadanos. Bien, perfecto. Bien, ahí en vez de civilizaciones yo le hubiese puesto polis, ¿ya? En la palabra civilizaciones le cambiaría y le pondría polis, porque la civilización en sí es Grecia, ¿ya? Ok. Así que la polis es Esparta. Bien, excelente. A ver, ¿qué más tengo acá? Loreto. Si alguien quiere participar, Eh, dice yo y le doy la palabra. yo en verdad puse como 10 líneas, pero en mi opinión me sorprendió que algunas polis eran muy ignorantes al respecto de juzgar sobre la apariencia física, entre otros rasgos, por ejemplo, molestar a los hombres que fueran infértiles. Por otra parte, me llamó la atención el legado que dejaron sobre la democracia, pero también me sorprendió mucho el machismo y la discriminación que se realizaba dentro de las polis, por ejemplo, las mujeres o las personas que no tenían riquezas, que en verdad no participaban, que no formaban parte de la sociedad, solo eran como un objeto más de la polis. Bien, perfecto. Muy buena respuesta, Loreto. Te felicito. Bien, ¿alguien más quisiera decir? Cata, a ver, veamos si puedes decirlo ahora. Cata Pérez. No, parece que la Cata no puede. ¿Camila Farías? No la he terminado. Ya, pero en sí, ¿qué tú aprendiste, Camila? En vez de escribirlo, dímelo así como en palabras. Aprendí que hemos ido evolucionando en cuanto a la inclusión por los aspectos físicos o simplemente por ser mujer o hombre. Bien, Porque antes a excelente. las mujeres se les discriminaba mucho y ni siquiera se les dejaba votar, que es como un mínimo derecho. Bien, excelente. Muy buena respuesta. Bien, eso mismo lo escribes, ¿ya? Bien, a ver, Cata Pérez, ahora sí que sí. ¿Ahora se me escucha bien? Ahora, excelente, escuchas. Perfecto. Genial. Me demoré un poquito en entrar porque no me cargaba. Jiji. Ya, Cata. Ya. Que puse en esta unidad, yo comprendí de mejor manera aspectos de la civilización griega, como por ejemplo su ubicación, cómo se dividían entre sí, Ujú, eh, ¿dónde me quedé? Es cómo era su sistema político, cómo elegían a sus representantes, su cultura y diferencia entre cada polis ujú. y ver cómo era antes y compararlo con el después, o sea, con la actualidad de hoy en día. Bien, perfecto. Bien. Ya, Cata, gracias. Ya.
Bien, ya chiquillos, entonces me gustó mucho que les haya quedado todo clarito. Si alguien tiene alguna duda, me puede preguntar al correo o como estime conveniente. Los felicito, muy buenas clases con ustedes, así que bueno, como siempre nomás. Ya, así que nos estamos viendo. Vamos a hacer una prueba exactamente. O sea, mire, estoy pensando todavía si es una guía o la voy a hacer por el Edmodo, así que voy a pensarlo. Ahí les voy a avisar la próxima semana, ¿ya? Ya, chiquillos, cuídense mucho, que estén bien. Vayan saliendo, por favor. Ya, tía. Chao. Chao, tía. Chao, cuídense. Chao, Chao. tía. Cuídense bien. Chao, chao. Esté bien. Ustedes igual. Chao. Chao, chao.